En toda la historia mexicana no ha existido figura más controversial que Porfirio Díaz, aquel que se nos ha indicado como el peor enemigo del mexicano por sobre cualquier otro, incluso extranjero. Pero durante 30 años en el poder, Porfirio hizo muchas cosas buenas, y quizá como ningún otro, realmente impulsó el desarrollo del país y nos transformó de ser el México devastado por la miseria y la guerra de su infancia, a ser un país pacífico, estable y tomado en cuenta en el ambiente internacional para los inicios de 1900. Lejos de ser un enemigo, Porfirio luchó aguerridamente por restaurar la República, luchando al lado de Zaragoza en la batalla del 5 de mayo, y años después tomó de vuelta de manos francesas la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, ganándose el reconocimiento de héroe nacional del 2 de abril. Al convertirse en presidente, heredó una enorme deuda externa acumulada de sus predecesores, por lo que, decidido a cambiar esta situación, estableció nuevos impuestos que no afectaran al comercio interno y redujo el gasto público. La paz, el orden y el progreso que consiguió durante su mandato generaron confiabilidad en el extranjero, permitiendo no solo pagar las deudas, sino también conseguir nuevos préstamos. Se fundó el Banco Nacional de México, que recaudaba impuestos, otorgaba préstamos a la población y manejaba la Tesorería Nacional. Gracias a estas medidas, en 1894, México, por primera vez en toda su historia, tuvo más ingresos que gastos, generando un superávit de más de 2 millones de pesos. Porfirio Díaz logró establecer relaciones de paz y diplomáticas con España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países que hasta entonces habían sido enemigos de México. Gracias a esto, se abrieron las puertas a la inversión extranjera. Tentadores alicientes, como la exención de impuestos y ganancias garantizadas por el gobierno, provocaron un gran flujo de tecnología y capital por todo el territorio nacional, principalmente la industria ferroviaria, que tuvo un auge sin precedentes, así como la minería, que se veía revitalizada después de años de conflictos que la mantuvieron paralizada. Sin mencionar el enorme impulso que recibió la industria petrolera, que empezaba a representar ganancias importantísimas para el país. Aunque el peso se devaluó más de la mitad de su valor por la eliminación de la plata como unidad de referencia, esto resultó favorable para México, pues aumentó el atractivo del país para los inversores extranjeros. Todo esto logró traer la revolución industrial a México y se crearon empresas como Fundidora en Monterrey o Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma, la Compañía Transatlántica Mexicana, la Mexicana de Navegación y la Naviera del Pacífico, que reforzaron las posiciones marítimas de México. Las relaciones con Alemania alcanzaron niveles sin precedentes y se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón, estableciendo por primera vez relaciones formales con un país asiático. Para lograr unidad nacional, el gobierno de Porfirio utilizó una acertada estrategia, recurrió a la historia. Y por primera vez, se destacaron como grandes héroes a Hidalgo, Allende, Aldama, Zaragoza, Juárez y los niños héroes, entre muchísimos otros. Se renovó todo el ejército nacional, se comunicó todo el país con telégrafo y se introdujo el teléfono, así como la electricidad. Se inauguró la planta generadora de León, en Guanajuato, así como la primera hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, permitiendo lentamente iluminar los espacios públicos y privados del país. También se inauguró el cine y se introdujo el gramófono. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. Entró en servicio el tranvía eléctrico y los primeros autos al país. De esta manera, Porfirio creó el primer reglamento de tránsito de México. Durante el porfiriato, se llevó a cabo el embellecimiento de las ciudades. Gracias a Porfirio, se pudo retomar por fin la construcción en el país, que durante décadas fue prácticamente inexistente, construyendo entre otros el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio Postal, el Palacio del Ayuntamiento,
e incluso el Ángel de la Independencia. Además de que se construyó la cárcel de San Luis Potosí, así como la de Lecumberri, una de las mejores del mundo en su época. Varios hospitales de vanguardia también fueron inaugurados, como el Hospital General de México o el Manicomio de la Castañeda, el mejor de América, sentando las bases de la salud pública. Además se construyeron cientos de nuevas casas para los obreros, como el caso de la colonia Guerrero, la colonia Vallejo o la colonia Santa María la Ribera, así como colonias para la aristocracia, como la Roma o la Juárez, que al fin otorgaba caterva a la ciudad, con calles anchas, frondosos árboles e iluminación, iguales que los países de primer mundo. Se firmó la paz con la Iglesia, permitiéndole realizar sus tareas con normalidad y acabando con la persecución de sus predecesores. Porfirio sentó las bases de la educación pública en México, ordenando que ésta fuera laica, gratuita y obligatoria, además de crear la Universidad Nacional, aunque aún no autónoma. También se creó la Escuela Normal de Maestros, abriendo más de 200 planteles por todo el país, aunque la idea original era que los profesores llegaran a todos los poblados de México. La entonces falta de vías de comunicación, así como la oposición de los hacendados, representaron un duro revés en los planes de Porfirio, pero las principales ciudades del país recibieron a los profesores sin problemas. Se consideró que las carreteras eran pieza clave para el desarrollo económico del país, creando la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que hasta 1910 había construido más de 19,000 kilómetros de vías férreas por todo el país, comunicando la capital con los puertos más importantes y con los Estados Unidos. Modernizó el puerto de Veracruz, el de Tampico, el de Salina Cruz y el de Manzanillo. También creó la Escuela Naval Militar. Se señalizaron oficialmente las fronteras tanto con Belice como con Guatemala, y se intensificó el desarrollo de puertos como el de Progreso, Puerto Ángel, Mazatlán, Zapotitlán, Isla Mujeres, Antón Lizardo y La Paz, además de que se estudiaban las costas de Yucatán y Campeche para la inauguración de futuros puertos. Se le dio mucha importancia al desarrollo artístico, inaugurando bellos teatros por todo el país, como por ejemplo el Teatro de La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Calderón de Zacatecas, el Teatro Alcalá en Oaxaca, el Teatro Juárez en Guanajuato y el Teatro de Bellas Artes, permitiendo que el país recibiera puestas en escena de clase mundial, así como eventos culturales. Estas son algunas de las cosas que hizo el alguna vez presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, cuya obsesión para transformar a México en un país de primer mundo lo llevó a hacer lo que fue necesario, dejando a su partida una obra incompleta. México entró nuevamente en una etapa de inestabilidad política y violencia, propia de la infancia y adolescencia de Don Porfirio, etapa que quizá, hasta el día de hoy, sigue sin concluir.